y cómo poder hacer para disminuir ese error. Eso es lo que nos atañe en la clase de hoy día. Bien, primero que nada, como el polinomio y la función deben coincidir en todos los puntos de la tabla, entonces en los puntos de la tabla el error es cero, no hay error. Es un asunto interesante. Todos los puntos de la tabla que yo utilice para reemplazar a los valores de x, f de x y pn, como coinciden por la definición del polinomio, dan error cero. Bien. Entonces, yo puedo expresar inicialmente el error de esta manera. Uso una función desconocida, g de x, y la multiplico por los factores x menos cada uno de los puntos de la tabla. De esa manera yo garantizo que el error se va a hacer cero cuando x sea reemplazado por alguno de los puntos de la tabla de valores. Y eso es lo que queremos, ¿no? Inicialmente, que el error sea cero en los puntos de la tabla porque allí coincide. Sabemos por definición del polinomio que allí el polinomio y la función coinciden. Entonces ya tenemos una primera expresión como factores x menos x0, x menos x1 hasta x menos xn multiplicado por una cierta función desconocida para el error. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Una observación que surge acá en base a este análisis de que el error tiene que tener incorporados estos productos de los x menos los diferentes puntos de la tabla, es que mientras el x que estamos usando esté más en el centro de la tabla, está más al centro de la tabla, entonces el error disminuye. E de x en valor absoluto tiende a cero, digamos. Es decir, disminuye el error. Mientras más cerca de la tabla, del centro de la tabla evaluemos el polinomio, el error que se comete va a ser menor. Bien, eso es un resultado cualitativo de haber observado que por definición el polinomio produce cero error en los puntos de la tabla. Ahora vamos a ver qué más se puede complementar acá respecto al error, qué otras situaciones peculiares presentará el error en la interpolación. Definamos entonces acá una función con una nueva variable t, h mayúscula de t, que la tomamos como f, el valor de f en t, menos el valor del polinomio y menos el error en el cual la variable x del error ha sido sustituido por la variable t. Y solamente en la función desconocida g de x mantenemos la variable x. Entonces, pasemos ahora a comentar lo siguiente. ¿Cuántas raíces debe tener esta función h? Bien, si ustedes observan, si usted toma los valores x0, x1 hasta xn, que serían n más 1 valores, entonces estamos en los puntos de la tabla y el valor de la función coincide con el valor del polinomio y este término de producto se hace cero. Entonces son raíces de h. Todos estos valores que habrían acá serían n más 1 valor. Ahora, si reemplazamos por x, por el punto x, donde queremos evaluar el error, a la variable t, entonces aquí queda f de x menos p de x y menos el error de x. Eso sabemos que va a ser también idénticamente cero, porque la diferencia f de t menos o f de x menos pn de x es el error, y aquí estamos restando el error nuevamente, entonces eso quedaría idéntico a cero. Por lo tanto, x es el punto donde queremos evaluar el error es otra raíz de esta función h en términos de la variable t. Por lo tanto, tiene n más 2 raíces. La función h tiene n más 2 raíces.
Ahora nosotros recordando el teorema de error, cada derivada de una función hace que pierda una raíz. Si las tiene, va a ir perdiendo por cada derivada una raíz. Entonces, si yo derivo n veces, que lo voy a anotar como la derivada, como un superíndice, simplemente por simplicidad. Si derivo n más 1 veces, más bien, n más 1 veces la función h de t, entonces vamos a tener acá la n más 1 derivada de la función, que no conocemos obviamente porque ni siquiera conocemos la función, menos 0 porque al derivar n más 1 veces un polinomio es de grado n, ya se vuelve 0. Y aquí tenemos la derivada de este producto de factores por g de x, ¿no? Que termina siendo factorial de n más 1, simplemente en la derivada n más 1. Eso es porque este es un polinomio de grado n más 1, y entonces al ir derivando va cayendo el exponente del mayor grado como factor, ¿no? Entonces el primero sería n más 1, el segundo sería n, el segundo n menos 1, y así hasta llegar a 1. Entonces nos da n más 1 factorial como resultado del producto desde 1 hasta n más 1. Piense que el coeficiente a sub 0 de este polinomio es 1 porque tenemos todas las variables t sin ningún factor multiplicativo, ¿no? Entonces quedó así. Hn más 1, derivada de n más 1 de h es igual a la derivada de n más 1 de f, evaluada en t, menos factorial de n más 1 por g de x. Pero como hemos derivado n más 1 veces, la función h ha perdido n más 1 raíz. Le queda una raíz todavía. Entonces esta raíz llamémosla c, a la raíz que le queda a esta expresión de hn más 1. Entonces reemplazando por c se hace 0, y entonces podemos despejar de allí la función g de x. Entonces g de x nos queda derivada de n más 1 evaluado en ese punto c, que debe ser un punto intermedio de la tabla, no un punto de la tabla, sino un punto intermedio de la tabla, sobre factorial de n más 1 por, aquí es sobre factorial de n más 1, en el PDF esto no debe existir, porque pasa esto a dividir solamente. Entonces tendríamos la derivada n más 1 evaluada en el CDF dividido entre n más 1 factorial. Esa es la expresión cualitativa de nuestra función g de x. Después van a corregir este detalle acá de error. Esto no existe también. Entonces el error se puede escribir como el producto de los n más 1 factores, x menos x0, x menos x1, x menos xn, y el último factor ahora viene a ser fn más 1, derivada de n más 1 de f en el punto desconocido también c, sobre n más 1 factorial. Bien, pero claramente esto nos da otra idea cualitativa de cómo disminuir el error, ¿no? Piense, estamos dividiendo entre factorial de n más 1. Entonces quiere decir que si el grado n del polinomio lo aumentamos, entonces el error va a caer significativamente. Entonces el otro criterio que tenemos cualitativo para disminuir el error es aumentar el grado del polinomio de interpolación. Bien. Ahora, asumiendo que los puntos del dominio están igualmente espaciados, la interpolación se puede realizar con Newton con diferencia hacia adelante y en la variable u, que es la forma más conveniente, pero obviamente tiene que aceptarse primero que hay una separación uniforme de todos los puntos y que esa separación es h, ¿no? Entonces el error se expresaría en términos de la variable u como el producto de u por u menos 1 hasta u menos n, y obviamente por la n más 1 derivada de f evaluada en c sobre n más 1 factorial por h a la n más 1. Y aquí aparece h a la n más 1. Entonces, para un valor fijo de u, de estos productos de u por u menos 1 hasta u menos n, lo podemos
y multiplicado por Fn en derivada de n más 1 de c sobre n más 1 factorial. O sea, todo esto de acá, todo esto para un valor fijo de u, lo podemos conseguir una constante, porque la derivada de n más 1 evalúa en c y n más 1 factorial ya son constantes, ¿no? Multiplicado por esto que asumimos ya fijo, nos da una constante que llamamos c. Llamaremos c a la constante esa, y por lo tanto el error se puede escribir como c por h a la n más 1. C por h a la n más 1. Y eso nos lleva a una notación siguiente acá. La notación O para el error. Diremos que la proposición error evaluado en U es del orden de h a la n más 1, así como se lee esta expresión, del orden de h a la n más 1, equivale a afirmar que existe una constante c por h a la n más 1 que es igual al error. Y aquí me faltó el igual al error. Igual al error. Entonces, el error lo puedo escribir como de orden de h a la n más 1, colocando un igual acá. Y se lee el error del orden de h a la n más 1. Esto es interesante porque cuando realizamos interpolación, usualmente usamos el punto con bastante proximidad, o sea, h bien pequeño. Y si h es bien pequeño, entonces potencias de h van a ser cada vez más y más pequeñas. Esto es lo que quiere decir este asunto. Entonces, cuando nosotros tenemos n grande, para n grande, el error tiende a 0, ¿no? El error en la variable u tiende a 0. Bien. Entonces, cuando decimos hubo, estamos indicando el tamaño cualitativo del error, ¿no? Mientras mayor el exponente que le asignemos a h, entonces sabremos que el error va a ser cada vez menor. Bien, eso es lo que tenemos que charlar sobre el error de interpolación, ¿no? Y esta formulita del error, del orden de error de h a la n más 1, la vamos a utilizar en el tema que viene a continuación, que es el tema de derivación numérica, y también en el tema de integración numérica. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda, que alguien quisiera aclarar alguna parte de la explicación respecto al error. El PDF está en la plataforma también para que lo lean detenidamente. Bien. Entonces ahora continuaremos con derivación numérica. La idea acá es obtener no solo el valor de la función, sino el valor de derivadas de una función que vengan definidas por puntos de una tabla. Entonces, si me dan una función definida en n más un punto de una tabla, x0, x1 hasta xn, con sus valores f0, f1, fn, queremos derivarla, pero no nos dan la expresión analítica de la función para derivar, simplemente nos dan los valores de la función en puntos de una tabla. Entonces, el proceso más lógico es el de utilizar el polinomio de interpolación. Yo puedo construir inmediatamente un polinomio de interpolación en la variable x o en la variable u, dependiendo de si los puntos x están o no igualmente espaciados. Y entonces, como yo sé que el polinomio es una función que aproxima a la función f de x, yo puedo tomar la derivada del polinomio entonces como una función que también aproxima a la derivada de la función. Entonces es bien sencillo.
construimos el polinomio de interpolación. Aquí estamos pensando en diferencias divididas, porque es lo más general que tenemos. No hemos especificado si los X están o no igualmente espaciados. Entonces, asumiendo que no estuvieran igualmente espaciados, aplicamos el método de Newton de diferencias divididas y tenemos el polinomio de interpolación. Y entonces lo derivamos y con esa derivada nosotros conseguimos la derivada del polinomio, conseguimos la aproximación deseada a la derivada de la función. Veamos un ejemplo acá. Un polinomio de segundo grado vamos a construir para f de x que está definida en 3 puntos. Aquí los puntos x están separados desigualmente, ¿no? 2 menos 1 es 1, 4 menos 2 es 2. Entonces solo tengo la opción de Newton de diferencia dividida. Entonces construyo la tabla de diferencias divididas y en la primera fila sabemos nosotros que se encuentran los coeficientes de nuestro polinomio. Entonces el polinomio de grado, en este caso 2, va a ser 2 más 1 por x menos 1 menos 1/3 por x menos 1 por x menos 2. Ese es el polinomio y entonces lo podemos derivar. De modo que aproximemos a f' en x con la derivada de p sub 2, ¿no? Polinomio de grado 2 en x. Derivando nos queda 2 menos 2 sobre... 2 menos 2/3 por x. Esa sería la función que estaría aproximando a nuestra primera derivada de... Bien. Ahora comencemos con fórmulas de derivación numérica. Estas fórmulas de derivación numérica las vamos a construir para tablas con x igualmente espaciadas. De modo que los polinomios de interpolación que trabajaremos serán los polinomios de interpolación de Newton con diferencia hacia adelante en la variable u, puesto que es lo más simple que hay, ¿no? Comencemos evaluando la primera derivada con solamente 2 puntos de una tabla. Entonces vamos a considerar en una tabla xf de x solamente 2 puntos, el punto x sub i con su valor fi y el punto x sub i más 1 con su valor fi más 1. Entonces construimos, como es tan simple la tabla, directamente el polinomio en la variable x. Esto es f en i más primera diferencia hacia adelante en i sobre separación h, que sería x sub i más 1 menos x sub i, por x menos x sub i, ¿no? Y entonces derivamos esto y nos queda simplemente esta constante diferencia primera hacia adelante en el punto i sobre h. Pero la diferencia de orden 1 en i sabemos que es igual al valor de f adelante menos el valor de f atrás, o sea, de hacer el incremento de la función directamente, delta f, sobre h, que sería el incremento en x. Esto es el cociente incremental, ¿no? Entonces la derivada vendría aproximada por el cociente incremental directamente. Entonces no es muy buena aproximación para la derivada. Tendría que ser h muy pequeño para que esto pueda ser aceptado. Entonces trabajar con solo 2 puntos para primera derivada no es conveniente. Entonces ahora vamos a ver de mejorar la aproximación aumentando el grado del polinomio de grado 1 a grado 2 con 3 puntos en la tabla. Ahora tenemos los puntos x sub i menos 1, x sub i y x sub i más 1 y los corrientes valores, los correspondientes valores de f. Bien, en la variable, aquí sí vamos a trabajar con la variable u porque vamos a construir un polinomio de grado 2, de grado 12 en la variable u. Entonces construimos el polinomio. El polinomio va a ser valor de f en el inicio y menos 1 más la diferencia en el punto inicial y menos 1, primera diferencia por u, más la segunda diferencia sobre factorial de 2, que es 2 por u menos 1, ¿no? Tomando todas las diferencias en el punto inicial, x sub i, en f sub i menos 1, ¿no? Bien, ahí está el polinomio en la variable u con diferencia hacia adelante. Newton con diferencia hacia adelante. Entonces aquí derivamos el polinomio, pero tenemos que derivar respecto a x, porque la función en la que queremos realmente derivar es función de x.
Y yo sé que u es función de x. Fíjense, acá está. En el cambio de variable nos está diciendo cómo varía u con x. Entonces, u de x es x menos x sub i menos 1 sobre h. ¿Y cómo será la derivada de u respecto a x? Tenemos la u'. U' entonces va a ser 1 sobre h solamente, ¿no? Una constante, ya que el polinomio que expresa la relación entre u y x es lineal en x. Por lo tanto, su primera derivada ya queda constante, queda 1 sobre h. Bien, entonces acá derivamos nuevamente el polinomio respecto a la variable x, pero como el polinomio está primero ahora en la variable u y luego u es dependiente de x, aplicamos la regla de la cadena. Entonces esto va a ser la derivada del polinomio respecto a u por la derivada de u respecto a x. Pero ya sabemos que la derivada de u respecto a x es 1 sobre h, ¿no? Fíjense. La derivada de u respecto a x es igual a 1 sobre h. Y la derivada del polinomio respecto a u quedaría acá escrita de esta manera. La constante f sub i menos 1 desaparece. Aquí queda la nueva constante diferencia en i menos 1 más, y aquí queda 2u menos 1. La derivada de u por u menos 1 queda 2u menos 1 por diferencia segunda i menos 1 sobre 2. Bien. Entonces, una vez que tenemos la situación del derivada primera de nuestro polinomio de segundo grado, lo vamos a evaluar. Pero fíjense ustedes, yo puedo evaluarlo en 3 posiciones de la tabla. Si las fórmulas de derivación numérica se van a obtener cuando nuestro polinomio derivado sea evaluado en puntos de la tabla. Entonces, aquí yo tengo 3 opciones. El punto de atrás, el punto central y el punto de adelante. Entonces, cada evaluación en una de esas posiciones para nuestra derivada del polinomio va a trasladarnos o va a darnos como resultado una fórmula de derivación numérica. Entonces, vamos a evaluar primero nuestro polinomio en el punto inicial, en x sub i menos 1. Entonces vamos a tener acá la evaluación en x sub i menos 1 nos va a dar lo siguiente. Fíjense, como es la variable de u, yo no puedo meter al polinomio el valor de x sub i menos 1, sino el valor de u de x sub i menos 1. Y eso corresponde a lo siguiente. U evaluado en x sub i menos 1 va a ser igual a x sub i menos 1 menos x sub i menos 1 sobre h, ¿no? O sea, va a dar 0. Va a dar 0. Bien, entonces, veamos. Este valor acá terminó siendo 0 cuando reemplacemos nosotros el punto x por x sub i menos 1. Si eso da 0, entonces queda menos, este término queda menos diferencia segunda en i menos 1 sobre 2, que es lo que quedó acá, ¿no? Menos diferencia segunda i menos 1 sobre 2. Y está la otra constante que nos altera porque no estaba multiplicada por 1, que es la diferencia de orden primera i menos 1 y todo sobre 1 por 1 sobre h, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar estas diferencias para obtener fórmulas en los valores de f directamente. Comenzamos con la diferencia de mayor orden, pero sacamos primero denominador común 2. Entonces vamos a tener 2 veces, quedaría así.
Esto se podría expresar como 1 sobre 2 veces h, sacando denominador común 2 acá, y aquí quedaría 2 veces primer diferencia de f en i menos 1 menos segunda diferencia en f sub i menos 1. Bien, y entonces desarrollando esta primera diferencia en f sub i menos 1 vamos a tener que puse 3 acá. Vamos, parece que me anticipé yo, por ese más directo ese paso, vamos a borrar esto. Bien, desarrollando entonces acá tendríamos 1 sobre 2h. Y lo primero que desarrollamos es la segunda diferencia. Voy a quedar con 2 veces la primera diferencia en f sub i menos 1 y desarrollo la segunda diferencia, ¿no? Entonces esto va a ser primera diferencia en f sub i, porque es el punto adelante de i menos 1, en f sub i, menos, pero con el menos de afuera queda más primera diferencia en el punto i menos 1. Y ahora sí tengo 2 primeras diferencias en el punto i menos 1 más una primera diferencia en el punto i menos 1. Esas son las 3 diferencias primeras en el punto i menos 1, ¿no? Y menos la diferencia la diferencia primera en i. Entonces esto va a ser, continuando acá para aclarar que salte varios pasos para llegar a este punto, ¿no? Esto quedaría 1 sobre 2. 1 sobre 2h, que multiplica a 3 primera diferencia en f sub i menos 1, menos una primera diferencia en f sub i. Ahora sí, ahí llegué acá. 3, y aquí desarrollo ya las primeras diferencias. Primera diferencia en i menos 1 es f adelante, que es f en i, menos f en el punto, que es f en i menos 1, menos primera diferencia en fi, que es f en i más 1 más f en i, porque estoy utilizando el signo menos acá, ¿no? Y entonces, sustituyendo acá o simplificando las expresiones de f, fíjense, tenemos 2f sub i más, ¿no? Tenemos 3f sub i, porque está multiplicado por 3, este término f sub i menos f sub i menos 1, entonces sería 3f sub i más 1f sub i, quedan 4f sub i, menos 3f sub i menos 1, quedaría menos 3f sub i menos 1, y luego menos f sub i más 1. Y esa es la fórmula a la que se llega. Se llega a esa fórmula de derivación numérica. Y observen ustedes que en esta fórmula, el punto donde evaluamos es el punto de atrás, es en el punto i menos 1. Y en el desarrollo de la fórmula aparecen los valores en ese punto y en los de adelante. Por ese motivo se llama derivada hacia adelante. Es una primera derivada de f obtenida con 3 puntos y hacia adelante. Derivada hacia adelante. Bien. Continuando entonces, evaluando ahora en el punto del centro. Cuando evaluamos en el punto del centro, obviamente la derivada se va a llamar derivada central. Derivada central. Entonces ahora evaluamos en el punto x sub i. Cuando yo reemplace x por x sub i, u se va a transformar en x sub i menos x sub i menos 1, que es h sobre h, que da 1. Entonces u vale 1 acá. U vale 1. Entonces va a ser 2 por 1 menos 1, la expresión que queda aquí, ¿no? Esto que multiplica la segunda diferencia en i menos 1, que es la expresión general de la primera derivada. Cuando u se reemplaza por x sub i, queda en 1, y por lo tanto es 2 por 1, 2 menos 1 queda 1. Y tenemos
la primera diferencia en I menos 1 más la segunda diferencia en I menos 1 por 2 por 1 menos 1 y todo sobre 1H, son 1 sobre H, ¿no? Entonces aquí queda 1 sobre 2H sacando denominador común y 2 veces primera diferencia en I menos 1 más simplemente la segunda diferencia en I menos 1. Aquí está más detallado el proceso. Aquí tenemos 1 sobre 2H y desarrollo la segunda diferencia primero. Entonces, diferencia adelante en I menos primera diferencia en I menos 1. Y aquí tengo dos primeras diferencias en I menos 1 y menos una primera diferencia en menos 1. Nos queda diferencia primera en I menos 1 simplemente, más primera diferencia en I y todo sobre 1 en 2H, ¿no? Entonces, desarrollando ahora las primeras diferencias, vamos a tener de la diferencia primera en I menos 1, vamos a tener F adelante en el punto I menos F en I menos 1, más primera diferencia en I, F en I más 1 menos F en I, y simplificando, fíjense que F en I se va con menos F en I, y nos queda F en I más 1 menos F en I menos 1 dividido entre 2H. Fíjense, una fórmula mucho más corta, más simple que la anterior, que era hacia adelante, la diferencia central. Y más precisa también, va a ser más cercana la aproximación a la derivada de F con esta diferencia central, porque estamos evaluando en el centro de la tabla, no la derivada. Cuando se evalúa en el centro, la interpolación mejora, disminuye el error. Ahora, aquí tenemos el caso de que evaluemos en el último punto de la tabla. En este caso, como van a aparecer los valores en ese último punto, aquí un error. Estamos evaluando en el último punto, entonces I más 1. I más 1 se está evaluando, ¿no? Entonces, cuando evaluamos en el último punto, que es I más 1, aparece el valor en ese punto y los de atrás. Por lo tanto, se llama diferencia hacia atrás, por ese motivo. Entonces, observamos que al evaluar en el punto I más 1, la diferencia va a ser, el valor de U más bien, va a ser igual a 2H sobre H, 2. Entonces queda aquí 2. 2 por U queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. Tenemos 3 diferencias segunda acá. Desarrollando la diferencia segunda, va a ser, como está multiplicada por 3, va a ser 3 por primera diferencia en el punto de adelante, menos 3 por primera diferencia en el punto de la posición y menos 1. Y ahora se simplifica esto porque tenemos menos 3 diferencias en I menos 1 y 2 diferencias en I menos 1. Quedaría menos una diferencia en I menos 1 más 3 diferencias en I menos 1. Y ahora desarrollando las primeras diferencias, vamos a tener 1 sobre 2H que multiplica a menos F en I, desarrollando esta diferencia, más F en I menos 1, más 3 veces desarrollando la otra primera diferencia, sería 3 veces F en I más 1, menos 3 F en I. Organizando esto, tenemos menos 1 F en I más menos 3 en F en I, queda menos 4 F en I, y luego tenemos 3 F en I más 1, y finalmente el F en I menos 1. Y ahí está la fórmula de la derivada en el punto de adelante y por lo tanto se llama derivada hacia atrás, ya que si la estamos evaluando en el punto de adelante y aquí aparecen los puntos de adelante y todos los de atrás, entonces lo llama hacia atrás. Esas son las 3 fórmulas de derivación numérica que tenemos nosotros para una primera derivada considerando 3 puntos de una tabla. Ahora ya que tenemos el polinomio, podemos, como quedó todavía dependiente de U, nuestro polinomio de segundo grado, al derivarse la primera vez, podemos volver a derivar. Podemos volver a derivar el polinomio y entonces nos queda constante ya. La segunda derivada del polinomio nos queda 1 sobre H otra vez. Por cada derivada del polinomio respecto a X,
aparece la derivada de u respecto a x, que es 1 sobre h, ¿no? Entonces aquí va a quedar ya 1 sobre h cuadrado por la segunda diferencia en el punto i menos 1. Entonces vamos a ver desarrollando esta expresión, que es una aproximación de la segunda derivada ahora de f. Podemos, como ya quedó constante, la podemos interpretar como evaluada en el centro y llamaremos esta de fórmula central con 3 puntos de la derivada segunda. Y nos va a quedar 1 sobre h cuadrado por, desarrollando la diferencia segunda, diferencia primera adelante en i, menos diferencia primera en el punto i menos 1. Y ahora desarrollando esas diferencias primeras, tenemos 1 sobre h cuadrado que multiplica a f en i más 1 menos f en i. Ese es el desarrollo de esta primera diferencia en el punto i, ¿no? Y luego tenemos el desarrollo de menos la primera diferencia en el punto i menos 1, que nos va a dar menos f en i más f en i menos 1. Entonces tenemos menos 2 veces f en i, menos 2 veces f en i, luego tenemos más f en i más 1 y más f en i menos 1, todo sobre h cuadrado. Y ahí está la fórmula de la derivada segunda con 3 puntos, considerada central. Derivada central con 3 puntos. Esta fórmula que es bastante precisa para las derivadas, se utiliza muchísimo en aproximaciones de derivadas en ingeniería. Derivada segunda. Bien, ya nos queda menos de un minuto. El tema siguiente que abordaremos ya en detalle en la próxima clase es la extrapolación de Richardson para las derivadas. Para ello tenemos que analizar cómo varía el error, ya no de la función de interpolación del polinomio de interpolación, sino de su primer derivada.